Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Está bien? Ahí Buenas me tardes, disculpan, profe. buenas tardes, me disculpan por los minutitos, pero estaba terminando una diligencia que tenía ahí desde hacía rato y no había podido terminar antes, entonces, las disculpas del caso. Vamos a iniciar con lo que tenemos para lo que será la tarde, noche de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar con el documento que estábamos desarrollando la semana pasada, no sin antes consultarles si tienen alguna duda o consulta respecto de este documento que estábamos revisando. Ustedes me indican, por favor. No, de momento todo está claro. Sí, Ok, vamos a ver. Voy a ver si les puedo pasar una vez el documento. Miércoles, tiene que ser este. Ahí está. Ahí está el documento vamos a terminar de desarrollar hoy, ¿verdad? Para que ya lo tengan ahí a mano, me indican por favor si lo pueden observar. Sí, Sí, profe, sí se puede. ok, excelente, muy bien. Vamos a proyectarlo entonces para poder terminar este documento, tal cual lo estábamos viendo la semana anterior. Si mal no recuerdo, hemos quedado por acá, o ya habíamos iniciado con el ámbito civil. Según sus apuntes que tienen ustedes, chicos. Ya le digo, estoy revisando. Sí. Habíamos quedado exactamente. No, íbamos a iniciar Código Penal apenas. A ver. El último que vimos fue el artículo 177. Vimos el artículo 177. Este. La, ya le digo la página 11. 177. Ok, ya hemos terminado esto y vamos a iniciar aquí entonces, ¿verdad? Es correcto. Ok, excelente, muchas gracias. Mucho gusto. Ok, muy bien, compañeras y compañeros. Para seguir, pues obviamente el hilo conductual que traemos de la semana anterior, pues nada más recapitulando que con la reforma que se le hizo al artículo 177 de la Constitución Política, pues obviamente se le establece un porcentaje, en este caso en específico, una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, esto al Poder Judicial, ¿verdad? Ya entendiendo que contaban con una independencia, que en tanto en autoorganizarse, su nombre y su propio personal, distribuir las funciones a través de las leyes orgánicas y demás. A nivel de emisión de cuerpos normativos, el 8 de mayo de 1971 se promulga nuestro actual Código Penal, ¿verdad? Y 2 años después, o sea, en el año 1973, se emite el Código de Procedimientos Penales, ¿ok? Este entra a regir hasta 1975. Esto porque generalmente en nuestro país, pues cada vez que se hace algún tipo de movimiento de un cuerpo normativo, que no solamente tal vez una reforma, sino que un cambio abrupto desde principios procesales hasta aplicabilidad del derecho, pues se necesita dar un soporte tanto al Poder Judicial como a los profesionales o los operadores del derecho, ¿verdad? A través de capacitaciones y a través de cambios en la estructura física de los edificios, toda vez que generalmente estos cambios lo que realizan o las nuevas normativas lo que incorporan inclusive son aspectos tecnológicos diferentes a los que existían en códigos anteriores y entonces esto es lo que hace que
que no entren en vigencia en el mismo momento en que son aprobados en segundo debate, ¿verdad? Este Código de Procedimientos Penales, pues obviamente tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales lo que buscan es llevar a la práctica una justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Siempre manteniéndonos en el año 1973, que es cuando se emite el Código de Procedimientos Penales. Específicamente el 12 de diciembre del año 1973, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que se denomina la Ley 5229. ¿Y qué es lo que establece o la mayor relevancia que establece esta ley número 5229? Específicamente, compañeros y compañeras, lo que viene a determinar es la asignación de tres funciones importantísimas a cargo del Poder Judicial, ¿verdad? En cuyo objetivo o cuyo fin es no solamente asignárselo, sino que se forme un cuerpo o un órgano encargado de realizar esta función. Se le asigna al Poder Judicial la función de investigación. Y es específicamente por esta razón que se crea el organismo de investigación judicial. ¿Okay? Asimismo, no solamente otorgándole la función de investigación al Poder Judicial, sino que para poder darle forma y estructura a esta investigación necesitamos tener un órgano auxiliar de justicia en el que recaiga la labor de acusación dentro del proceso penal. Acá siempre nos seguimos ubicando en lo que sería el derecho penal, ¿verdad? Y por consiguiente, a través de principios procesales existentes en la materia, necesitamos tener una oficina de defensores públicos específicamente para poder brindarle un patrocinio legal, letrado, gratuito a las partes que no cuentan con los recursos económicos eventualmente para poder llevar a cabo un principio de defensa, obviamente, que pues cobija a todas las personas en nuestro país, sin importar si son nacionales o extranjeros, ¿verdad? Esto siempre en el mismo año, 1973. De hecho, cuando lo vayan viendo en nuestros tres primeros trabajos de investigación, pues se van a dar cuenta de esta situación con esta ley. Para la década de los años 80, en aras de una justicia pronta y cumplida, el magistrado Fernando Coto Albán redacta un anteproyecto de organización del Poder Judicial. Porque ustedes tienen que entender, y como lo hemos venido conversando desde el primer momento en este curso, al pertenecer el derecho la carrera de derecho como tal, o el derecho, a una ciencia social, pues resulta ser que estamos en constante evolución. Y evoluciona no solamente el derecho en la aplicabilidad, sino en la forma de administrar justicia, que es lo que hacen los tribunales de justicia o la Corte Suprema de Justicia. Entonces, específicamente, en atención a esta justicia pronta y cumplida, es que obviamente motivado por el licenciado o el magistrado Fernando Coto Albán y pues obviamente por los demás magistrados, se redacta un anteproyecto de reorganización del Poder Judicial. Este anteproyecto es aprobado, ¿verdad? Mediante la ley denominada la Ley 6434 del 1 de julio de 1980. ¿Y qué viene a hacer esta Ley 6434? Bueno, viene a establecer, ahora sí, por primera vez en la estructura de la Corte Suprema de Justicia, tres salas de casación. ¿Ok? Estas tres salas van a tener una igualdad de forma, pero la sala primera va a tener un rango superior porque viene a reemplazar
la antigua sala de casación. Recordándoles a ustedes que anteriormente estamos viendo que en la última reorganización que se le hizo a la Corte Suprema de Justicia, nos enfrentábamos a dos salas de apelación civil y a dos salas de apelación penal y solamente una sala de casación. ¿Ok? Entonces, en esta reestructuración, reorganización que se le hace a la Corte, específicamente lo que se dice es, no, ok, vamos a establecer tres diferentes salas. Todas van a tener una igualdad en la forma, pero en el rango, la sala primera va a estar por encima de las demás salas porque es la que viene específicamente a reemplazar la antigua sala de casación. ¿Okay? También se establece en esta ley 6434 que el presidente de la sala primera a su vez va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y esta situación, pensaríamos nosotros, las personas que estudiamos derecho, los operadores del derecho, que viene a ser un tanto contrario a la ley, específicamente más en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que en buena teoría tenemos democracia. ¿Ok? Y esta situación de malestar que eventualmente podría generarse dentro de los magistrados es lo que motiva, 2 años después de la emisión de esta ley 6434, específicamente el 2 de junio de 1982, que se apruebe una ley de reforma al artículo 162 de la Constitución. ¿Ok? ¿Y qué dice? Compañerita Sandra, ¿usted me podría leer, por favor, este dispositivo? Claro que sí. Dice artículo 162. La Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente de la nómina de magistrados que la integran. Asimismo, nombrará a los presidentes de las diversas salas toda la forma y por el tiempo que se señale la ley. Así reformado por la ley número 6769 del 2 de junio de 1982. Muchísimas gracias, compañera. Esto específicamente lo que nos viene a decir entonces es que a partir de este momento, 2 de junio de 1982, ya los magistrados van a poder elegir al presidente de la Corte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que existe un presidente de sala primera, un presidente de sala segunda, un presidente de sala tercera. Pero esto lo que nos llevaba o nos encerraba con la ley anterior era de que el presidente de sala primera a su vez iba a ser el presidente de la Corte. Ahora, con la reforma que se le hace al artículo 162 de la Constitución Política, se le dice a los magistrados que ustedes van a poder elegir dentro de la nómina de magistrados, propietarios por supuesto, al presidente de la Corte. ¿Okay? Esto, obviamente, por la forma y por el tiempo que se establezca. ¿Okay? Para mí, cuando nos situamos el 18 de agosto de 1989, para mi criterio personal y profesional, es uno de los, tal vez de uno de los pasos más grandes a nivel del respeto de derechos humanos en nuestro país, y es específicamente cuando se emite la ley que crea la Sala Constitucional. La Sala Constitucional se conforma de la creación de dos leyes. Una es la ley 7128, específicamente el 18 de agosto de 1989, que es la que crea la Sala Constitucional, la mal llamada Sala Cuarta, ¿ok? Porque es la número 4 que se crea. Aunque es un nombre correcto y como lo podemos ver en la imagen, que esta es una foto actualizada de la Sala Constitucional, es creada el 18 de agosto. Necesitamos, a través de un principio de legalidad, que ya lo hemos venido hablando, conversando en la clase anterior, tenemos que otorgarle a la propia Sala Constitucional cuáles van a ser sus funciones, cuál es su jurisdicción, qué le corresponde hacer, qué le corresponde resolver.
y es específicamente con la ley número 7135. Ustedes vean que inclusive las leyes tienen hasta una cierta similitud. Empiezan con 7100, 128 una y 135 la otra. Porque inclusive son del mismo año y lo que tienen de diferencia son como cercanos a los 2 meses, digamos así, en que se emite una y se emite la otra. La segunda ley es importante porque es la ley que actualmente nosotros, bueno, desde ese momento y hasta la fecha, es la ley que nosotros conocemos como la Ley de Jurisdicción Constitucional. Es la que le determina tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la propia Sala Constitucional cuáles van a ser las funciones, cuál es la jurisdicción, qué es lo que le compete resolver a la Sala Constitucional. Entonces, cuando estemos hablando específicamente del trabajo de investigación eh, a cargo de el compañero Juan Pablo, Kimberly y Abraham, esta es una de las leyes importantes que debemos leer, aparte de nuestra Constitución política, por supuesto. Muy bien. Este es un recuadrito que sería importante que ustedes analicen y comprendan. A mí no me gusta utilizar el término memorizar, porque siento que cuando uno memoriza es solamente para algo en específico y ya después queda como sin mucho que aportar a uno. Resulta ser que para los fines didácticos de nosotros, y obviamente porque vamos a ser, yo ya lo soy, pero ustedes en su futuro van a ser operadores del derecho, como abogados, pues resulta ser que sería importante al menos que nosotros conozcamos cómo se estructura la Corte Suprema de Justicia. Esto es información de acceso a cualquier persona, pero no todas las personas sacan el tiempo para poder investigar un poco, poder entender y comprender y aprender, que es lo más importante. Esta es la distribución de magistrados, con este recuadro que les pongo acá, que tiene la composición de la Corte Suprema de Justicia. Hablando específicamente de la distribución de sus 22 magistrados propietarios y sus 37 magistrados suplentes. ¿Ok? Entonces acá en este cuadrito se ve cuál es la sala, denominadas primera, segunda, tercera y constitucional. En la segunda línea tenemos los magistrados propietarios y vemos que las 3 primeras salas de la Corte, entiéndase primera, segunda y tercera, cuentan con 5 magistrados propietarios. Y la Sala Constitucional, específicamente por su rol de trabajo, por su carga laboral, por la importancia que tiene en un Estado de Derecho como el nuestro, tiene 2 magistrados más. Entonces entiéndase que son 7 los magistrados propietarios de la Sala Constitucional. De hecho, los compañeros, muy posiblemente, cuando desarrollen su trabajo de investigación, nos van a decir más o menos cuánto es el circulante que tiene la Sala Constitucional de expedientes o de resoluciones diarias, inclusive. ¿Ok? Por su parte, la tercera línea es la línea de los magistrados suplentes. Aquí hay una pequeña diferencia entre sala primera y sala constitucional. Precisamente porque recuerden que a nivel histórico, pues obviamente la sala primera iba a tener un grado más porque venía a sustituir la antigua sala de casación, como ya lo vimos en diapositivas anteriores. Entonces, lo único que le quedó a esa jerarquía superior que pudo haber tenido es un magistrado más que la sala segunda y tercera. Entiéndase, 9 magistrados suplentes. Sala segunda y sala tercera tienen 8 magistrados suplentes cada una. Y la sala constitucional tiene 12 magistrados suplentes. ¿Está? Después, más adelante, cuando ya entremos en la recta final de este curso, que ya hayamos pasado inclusive el segundo examen y que estemos desarrollando las exposiciones de salas, vamos a ver precisamente primero por qué la cantidad de magistrados y después cuál es el rol que tienen los magistrados suplentes. ¿No? Muy bien. Esta es una novedad procesal. Resulta ser que habíamos hablado que en el año 1975 entró en vigencia
el Código de Procedimientos Penales que se había aprobado en segundo debate en el año 1973. Pero resulta ser que este Código de Procedimientos Penales no estaba dando los resultados que el país y la sociedad necesitaban. Entonces, se aprueba en el año 1996 un código no ya de procedimientos penales, sino un código procesal penal. ¿Ok? Este viene a establecer una novedad que es de un corte acusatorio. Pero empieza a regir hasta el 1 de enero de 1998. ¿Ok? Vamos a hacer aquí como una pausa pequeña para poder explicarles algunos elementos o aspectos importantes referente al ámbito penal y después al ámbito civil, porque son como las dos grandes ramas que manejamos en el derecho, o el mayor circulante que tiene de normas, de procesos judiciales, inclusive nuestro país, son de la norma penal y de la norma civil. Inclusive, no fue por casualidad que el Código General pues está establecido en materia penal, civil y procedimientos, ¿no? Muy bien. Si hablamos del ámbito penal, tenemos que entender que 11 días después de la emisión de nuestra actual Constitución Política, específicamente el 18 de noviembre de 1949, la Asamblea Legislativa elige a los magistrados de la Corte. ¿Ok? Y que para ese momento, como lo estamos viendo a nivel histórico, se contaba con 2 salas de apelaciones en materia penal. Cada una de estas estaba integrada por 3 magistrados. Se hace esta aclaración para que ustedes vean pues, el movimiento que se está dando, pero también para poder determinar que en el año 1984 se elige por primera vez a nivel histórico nacional la primera mujer magistrada en nuestro país, quien fue doña Dora María Guzmán Zanetti, y específicamente entró a trabajar o entró a realizar sus funciones en la sala penal. ¿Ok? Para el año 1980, con la ley número 6434, las 2 salas de apelación se fusionan, obviamente, creando así la sala de casación penal, que es específicamente esta sala donde les digo que entró a laborar doña Dora María. Con la ley número 7333 del 5 de mayo de 1993, se crea el Tribunal de Casación Penal. Complementada esta ley, la ley 7333, con la ley 7728 del 15 de diciembre de 1997. Lo que viene a hacer es realizar una distribución en circuitos judiciales, existiendo a la fecha 11 en todo el país. Esto es importante que ustedes lo vayan entendiendo y lo vayan conociendo, pero es porque han sido procedimientos, algunos se mantienen a nivel histórico, otros dejan de existir. Este Tribunal de Casación Penal existió por un tiempo en nuestro país, pero después dejó de existir. ¿Ok? Ya no existe un Tribunal de Casación Penal, ahora existe una sala de casación, que es la sala tercera. ¿Ok? Los circuitos judiciales es porque debemos entender nosotros que dentro de los 3 requisitos o dentro de los 3 elementos de la competencia objetiva en nuestro país, uno de ellos es el territorio. Para poder nosotros entender este aspecto del territorio, someramente por supuesto, porque lo van a desarrollar en sus exposiciones cuando hablen de juzgados y tribunales, debemos entender que en nuestro país
los tribunales de justicia, a la hora de determinarse circuitos judiciales, van a abarcar sectores de terreno donde tienen específicamente injerencia uno u otro tribunal. ¿Ok? En Pérez de León, para poner un ejemplo, nosotros somos el primer circuito judicial de la zona sur. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que dentro de los límites cantonales de Pérez de León, por supuesto, cualquier proceso judicial de índole penal, familiar, civil, tiene que ventilarse en el tribunal, en los tribunales de Pérez de León, ¿están diciendo? ¿Ok? Pero como somos el primer circuito judicial de la zona sur, a pesar de que pertenecemos a la provincia de San José, cuando existe alguna situación que amerite una estructura o una edificación diferente por temas de seguridad, de espacio y demás, cantones como Buenos Aires, que pertenece a Punta Arenas, vienen a realizar juicios o debates en las salas de juicio acá de Pérez de León. ¿Ok? Para eso es que sirven y funcionan los circuitos judiciales. Si usted comete un delito en Limón, depende del sector de Limón, usted va a tener que, aunque usted viva en Pérez de León, aunque las dos personas vivan en Pérez de León, van a tener que ir a resolver el conflicto. ¿Ok? La competencia le corresponde a ese lugar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Un 25 de agosto del año 2008, la Corte Plena, en la sesión denominada 28-2008, artículo 15, aprueba la implementación de un plan piloto en conmemoración al 10º aniversario del Código Procesal Penal. Recuerden que hablamos que el Código Procesal Penal se aprueba en el 96, pero entra en vigencia hasta el 1 de enero de 1998. Entonces, en ese momento, los magistrados que conforman la Corte Plena, que es la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, en la que asisten la mayor afluencia de magistrados propietarios, toman la decisión específica de realizar una gestión como un plan piloto de aplicar un proceso judicial en menor tiempo para poder darle a las personas, a los ciudadanos, a los usuarios, una justicia pronta y completa. ¿Y qué es lo que se crea? ¿Cuál es el plan piloto? Bueno, por lo que nosotros conocemos como el proceso de flagrancia. ¿Okay? De acá es donde empieza, pues, inclusive el desarrollo del trabajo de investigación de Leslie Hay, cuando hablamos específicamente del proceso de flagrancia. ¿Okay? Para el 9 de diciembre del año 2011, mediante la ley denominada número 8837, se crea el recurso de apelación de la sentencia, esto en materia penal, y otras al régimen de impugnación e implementación de las nuevas reglas de oralidad. ¿Okay? También se reforma el recurso de casación. En este caso, lo más relevante es que se introduce un nuevo motivo, porque resulta ser que usted no puede llegar y presentar un recurso de casación solamente porque quiere presentarlo. Como ustedes lo van a ver en el desarrollo de sala tercera, específicamente la sala que desarrolla la compañera Kimberly,
eh, existen motivos. Y si el motivo que yo quiero interponer no se encuentra tipificado en el Código Procesal, no lo puedo presentar. Existen motivos en específico. ¿Ok? Este motivo que se introduce es el de precedentes contradictorios. Compañerita Indra, ¿usted sabe qué o qué entiende usted por precedentes contradictorios? ¿Qué es para usted precedentes contradictorios? Precedentes y que no están relacionados al tema o que no están pasados por el tribunal. O sea, que no tienen relación a y que no son como muy relevantes a lo que yo pienso y entiendo. Muchas gracias, compañerita. Compañerita Hillary, para usted, ¿qué son precedentes contradictorios? Profe, si le soy sincera, no sé. Ok, no hay ningún problema. Compañerita Milena, Karen Milena, para usted, ¿qué es precedentes contradictorios? Ok. Sí le entendí porque vi sus labios, pero no le escuché. Por aquello nada más. Ok. Muy bien. Precedentes contradictorios. Cuando vemos una palabra, en muchas oportunidades que tal vez no conocemos, siempre es interesante o importante empezar a descomponer esta palabra para entender. ¿Ok? Cuando hablamos de precedentes, estamos hablando de actos que preceden, que son posteriores. Cuando hablamos de antecedentes, es cuando son actos que sucedieron. ¿Ok? Y contradictorios, pues su palabra lo dice, que es contrarios. ¿Ok? Que no son iguales. Entonces, ¿cómo puedo yo ejemplificarles a ustedes precedentes contradictorios? 28 de mayo del año 2020, hace 5 años. Una persona va manejando su vehículo por una calle poco concurrida. Está lloviendo mucho porque estamos en invierno. No hay alumbrado eléctrico. Y una persona en una bicicleta en estado de ebriedad muere por una colisión entre la bicicleta y el carro. Hay un montón de atenuantes y detalles que eventualmente podrían decir una cosa y la otra. Resulta ser que en estas condiciones someras que les estoy mencionando a ustedes, la persona es declarada inocente, pero no tiene responsabilidad en el delito de homicidio culposo. 28 de mayo del 2024, 4 años después. Digámosle que más o menos tarda un año, digámosle, desde que se comete el ilícito hasta que hay juicio, más o menos, que tengan una idea. Ya estamos en juicio. Un muchacho va manejando su vehículo en la zona de Heredia, en un lugar poco concurrido, mucha lluvia, sin alumbrado eléctrico, y una persona en bicicleta en estado de ebriedad tiene un accidente. Muere el ciclista. Pero a él sí lo condenan. Entonces, uno de los motivos tampoco es que yo iba a buscar todos los procesos judiciales que son parecidos al mío para ver, ¿verdad? Yo sí tengo que buscarlos, así tengo que hacer la tarea. Yo como profesional, como abogado, tengo que ir a buscar resoluciones similares para ir entendiendo o analizando qué fue lo que los jueces analizaron para resolver de una u otra manera en un proceso judicial. Entonces yo podría eventualmente utilizar
esta resolución que tal vez me puede funcionar a mí, que los elementos que se valoraron por parte del tribunal tal vez no fueron los mismos elementos que se valoraron por el tribunal de Heredia, que me condenó a mi cliente, para eventualmente poder tener un motivo para poder presentar una casación. No sé si me explico con la idea, si la entienden, de estos precedentes contradictorios. Sí, más o menos. Alguien Más o que no menos, todo, profe. más o menos. Ok. Bueno, obviamente esto lo vamos a ver pues con muchísima más intensidad cuando veamos salas, pero lo importante en esto es que entiendan que son acontecimientos muy similares porque ningún delito es igual. Pueden ser similares, pero que tienen resultados diferentes. Porque los profesionales, recuerden que el tribunal que resuelve un proceso, en este caso de un homicidio culposo, siempre va a estar conformado por 3 jueces. Y después vamos a ver esta situación de cuándo es un tribunal unipersonal y cuándo es colegiado. Pero para que ustedes entiendan, siempre va a ser resuelto por un tribunal colegiado. Y resulta ser que la interpretación de la norma y de la prueba es personal de acuerdo a los diferentes tribunales, inclusive. Entonces, el tribunal de Pérez Celedón perfectamente pudo haber determinado hace 5 años atrás que no era un delito, porque se analizó la prueba, porque se analizó el dictamen de medicina forense, porque se determinó también el estado de la condición alcohólica de la persona que falleció, etcétera, etcétera. Para poder llegar un tribunal de nuestro país a condenar o a absolver a una persona, tiene que tener un análisis y una justificación de su resolución. ¿Por qué? Porque inclusive hasta la falta de fundamentación en una sentencia es motivo de casación. ¿Eh? Entonces, muy posiblemente puede ser que el tribunal de Heredia haya analizado los elementos de prueba no como un todo, sino partes en específico. Y hay un principio que se llama el principio de comunidad de la prueba, ¿verdad? Que se debe analizar por completo la prueba y sin importar quién haya aportado. ¿Okay? No es que a la defensa solo se le va a hacer válida la prueba que aportó la defensa, a la fiscalía solamente se le va a hacer válida la prueba que ellos aportaron. El principio de comunidad de la prueba abarca un todo. ¿Okay? Muy bien. Continuando con esto. Bueno, no he visto el chat hasta ahorita. Vamos a ver, dice el compañero Jair que el Tribunal de Casación se crea, obviamente por una ley, pero después lo que hacen es que le trasladan la responsabilidad, la única responsabilidad de resolver recursos de casación en nuestro país únicamente a la sala. Por consiguiente, deja de existir el Tribunal de Casación Penal. ¿Okay? De hecho, actualmente en nuestro país solamente existen tribunales de apelación en las diferentes materias y únicamente las salas de la Corte Suprema de Justicia conocen los recursos de casación en todas las materias. ¿Okay? Okay. Muy bien. En cuanto a materia civil, la materia civil tiene una connotación diferente a materia penal. Inclusive, en materia penal, los procesos judiciales en primera instancia son conocidos por los juzgados y luego por los tribunales.
Y en los procesos civiles hay procesos que van a conocer de inicio a fin los juzgados y procesos que van a conocer de inicio a fin los tribunales colegiados de primera instancia. O sea, no es que yo veo una parte del expediente y se lo paso, como sucede en penal. En materia civil es completamente diferente. Entonces aquí deben de apartar lo que venimos viendo y concentrarse solamente en civil para que entiendan la diferenciación que existe, ¿verdad? En el año 2007, la Asamblea Legislativa o el Congreso de nuestro país aprueba una reforma parcial al Código Procesal Civil de 1986. Perdón, 89. Es importante que ustedes entiendan esto y les voy a explicar una cosa. Resulta ser que para antes del 2017 en nuestro país solamente existían dos tipos perdón, estaba leyendo el mensaje de Milei. Se puede decir que son diferentes casos en circunstancias similares, en los que los jueces dan conclusiones opuestas. Posiblemente, ¿ok? O que valoran posiciones o pruebas de manera diferente y que esto, pues ya existe una trazabilidad en la forma en la que se debe resolver casos con una circunstancia similar. ¿Ok? Muy bien, como les estaba diciendo acá, en materia civil, resulta ser que antes del 2017 en nuestro país solo existían dos códigos procesales, uno penal y uno civil. En nuestro país el derecho penal siempre ha sido una norma, el derecho civil siempre ha sido una norma supletoria. Cualquier vacío jurídico que tengan las demás materias siempre son llenados estos vacíos por lo que establezca la normativa civil. Entonces, en nuestro país, la materia penal tenía su código base y su código procesal. La materia civil tenía su código base y su código procesal. Pero las demás materias, como familia, laboral, agrario, no tenían código procesal. Entonces utilizaban el código procesal civil. Eso quería decir que los abogados que se dedicaban a materia civil prácticamente pueden conocer de todas las materias porque los procesos eran iguales todos. Solamente cambiaba la materia. ¿Ok? Entonces, en nuestro país hubo un lapso de tiempo, específicamente del 2018 al 2024, en el que hubieron dos códigos procesales civiles funcionando al mismo tiempo. Y ahorita más adelante les voy a explicar qué fue lo que pasó. Pero para lo que nos interesa, con esta reforma parcial que se le hace al Código Procesal Civil del año 89, se emite una ley de cobro judicial denominada la Ley 8624. Esto fue súper novedoso, se los digo, porque inclusive en la oficina donde yo trabajo, en ese momento, el fundador era abogado externo de un banco, y pues de los más sólidos del país, ¿verdad? En el que se encargaban de tramitar los procesos de cobro judicial. Entonces, se daba mucho la mora judicial, se daba mucho el que no se podía notificar a la parte demandada y por consiguiente los expedientes no caminaban. Se vencían certificaciones, había que estar aportando nuevas direcciones para notificar. Era un despelote. Inclusive nosotros en la oficina teníamos archiveros donde un archivo completo, las 4 o 5 gavetas que tiene, eran de expedientes incobrables. Entonces, con esta ley de cobro judicial, esto vino a ser un hito en la tramitación de los procesos cobratorios, específicamente porque vino a agilizar
y a darle a los acreedores una justicia pronta y cumplida en materia de cobro judicial. Se crearon juzgados especializados. De hecho, desde ese momento, 2007 a la fecha, tenemos juzgados especializados en cobro judicial. ¿Ok? ¿Qué sucede o cuál fue el mayor cambio que se le hace a esto? Bueno, primeramente que solo existen dos tipos de procesos cobratorios, un proceso monitorio y un proceso de ejecución. Y que la única forma o lo único que usted podía alegar en un proceso de cobro era una de dos, o que la deuda no existía o que ya estaba pago. Era lo único que usted podía alegar. Y estos procesos iniciaban automáticamente con la presentación de la demanda y el traslado de la misma, automáticamente caían embargos. En registro, en salarios, en cuentas bancarias. Esto específicamente para que la persona deudora automáticamente se mordiera, como decimos nosotros popularmente, y se pusiera al tanto, se fuera a que lo notificaran para poder liberar las cosas, porque en muchas oportunidades y a veces a uno le embargan más de lo que se debe, ¿verdad? Entonces, esto facilitaba mucho que los procesos continuaran y la gente no perdiera la plata. Porque antes se daba muchísimo. Si yo le debía, un ejemplo, al compañero Yair le debían 5 millones de colones y yo tenía 2 motos a nombre mío, ejemplo, ya yo sabía que me han llegado a buscar de la corte varias veces a mi casa, pero como la notificación tenía que ser personal, resulta ser que yo me escondí, entonces no me pueden notificar. ¿Ok? Y entonces yo iba y traspasaba las 2 motos. Y tal vez ya en el expediente decía que yo tenía 2 motos y que solicitaban el embargo de las 2 motos. Y yo las traspasé. Pero y como a mí no se me podía inclusive perseguir por un delito de fraude de simulación, porque yo no sabía que tenía un proceso en mi contra. Venga. Entonces esto le facilitaba mucho al deudor para que extrayera sus bienes y no pagara lo que debía. Con esta nueva ley, no. Con esta nueva ley caían todos los embargos. Esto es como al estilo histórico de Pancho Villa. Ejecútelo y después averiguamos. Obviamente, como decimos nosotros popularmente, no hay grupera que no chine. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas engorrosas. ¿Por qué? Porque, de ejemplo, si usted fuera el abogado de la persona acreedora, usted dice, qué bien, todo va caminando bien y va moviéndose rapidísimo. Pero si usted es el abogado de la persona deudora y tal vez la deuda como tal no es como la quiere decir el acreedor, y pues también le implica muchas cosas. ¿Okay? Dicho sea de paso, también se crea ese mismo año una ley de notificaciones judiciales. Entonces, a partir de ese momento ya se le da la potestad a los notarios públicos de poder ser notificadores. Esto es algo novedoso porque a veces la gente, como les digo, se esconde. Entonces ahora usted puede contratar a un notario público para que vaya a hacer la notificación de un proceso y no es como un policía o un notificador de la corte que llegan, tocan la puerta, no hay nadie, tocan 3 veces, no le contestaron y se va. Tiene mucho trabajo, tiene cosas que hacer. En cambio, los notarios no es que no tengamos trabajo, es que tal vez podemos disponer nuestro tiempo para llegar a decir, no, si yo tengo que ir a levantar una tienda de campaña frente a la casa de ese chaval, yo me voy a parar ahí para notificar. Sí, una notificación puede costar alrededor de 50.000, 100.000 colones dependiendo. Entonces a veces uno como acreedor dice, yo prefiero gastar esa plata o invertir esa plata, pero poder notificar a este chaval. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el proceso continúa con esta ley de cobro judicial, resulta ser que lo único que no se puede hacer es, aunque se haya hecho el remate, el acreedor no se puede adjudicar el bien hasta que no haya sido notificado el deudor. Es lo único que no pasa. Todo el resto camina con normalidad. ¿Ok? El notario lleva un documento en hoja de seguridad donde dice cuál es la resolución que lo autoriza primeramente a notificar en ese proceso. Tiene
la obligación de leerle a la persona el documento y de darle la opción de que firme o no, como un policía de tránsito cuando uno lo para en un retén. Pero, como cualquier órgano policial en nuestro país, eh, resulta ser que el abogado tiene, el notario tiene fe pública. Entonces yo puedo llegar a decir ahí que usted se negó a firmar, y lo que yo diga es lo que sucedió, porque yo tengo fe pública, ¿verdad? Eh, correcto, correcto, compañero Juan Pablo. Entonces, justamente por eso, y obviamente porque uno también tiene la capacidad, inclusive, que si ahora con la tecnología, uno le enseña hasta la foto de quién tiene que ir a notificar. Es que antes usted ocupaba que le enseñaran la cédula para saber quién es la persona que se va a notificar. Pero ya ahora no. Y ahora usted le dice, métase el perfil de Facebook y es fulanito y tal, y vea las fotos y vea, a veces anda con barba, a veces sin barba, a veces anda el pelo en un color, ¿no? Ya sabe la facilidad. Inclusive uno, como lo está diciendo el compañero Juan Pablo, puede llegar y decir que la persona se negó a recibir la notificación y se adentró a su casa de habitación para no poder ser notificado. Pero que se deja ahí, hace constancia del notario público de que estaba la persona en la casa y le deja los documentos en el foto. Para el año 2013 se promulga una ley que se denomina la Ley de Monitoreo Arrendaticio. Esta ley de monitoreo arrendaticio, viendo específicamente el éxito que había tenido la ley de cobro judicial, intenta de una u otra manera tratar de que los procesos de desahucios o de cobros de alquileres que no se pagaban avanzaran más rápidamente. ¿Por qué? Porque resulta ser que en nuestro país los procesos de desahucio tardan un montón. Inclusive hay gente que conoce tan bien la ley que se ponen a vivir en casas de alquiler sin pagar y por periodos larguísimos de tiempo. Entonces, para tratar de que la persona arrendadora no perdiera tanto, porque además muchas veces se quedaban hasta año y medio, ¿cuánto era eso en alquiler? Y la persona viviendo gratis, y usted no lo pudo ir a sacar y usted no le pudo ir a cortar ni el agua ni el luz, usted no puede hacer nada de esas cosas. Entonces se crea esta ley del monitoreo arrendaticio para poder tratar de agilizar de que los procesos arrendaticios, con una serie de características, porque no todos se entran, ¿verdad? Obviamente tiene que haber un contrato escrito y demás, puedan ejecutar este monitoreo arrendaticio. ¿Okay? Para el año 2015, específicamente para el 1 de diciembre, se aprueba en segundo debate el proyecto de ley denominado Ley 9342, que no me dejan mentir la compañera Melanie Rodríguez y Hilary Medrano, ni tampoco la compañera Milena Chávez y Valerie Nava, que es el nuevo Código Procesal Civil. ¿Okay? Esta ley denominada Ley 9342, que es la ley que tienen que utilizar estas compañeras que les acabo de mencionar en sus trabajos de investigación, es específicamente el que le va a dar el marco estructural a esos trabajos. ¿Por qué? Porque como les estaba mencionando anteriormente, teníamos un Código Procesal Civil del 89. Entonces usted en internet se mete y dice Código Procesal Civil de Costa Rica y le pueden aparecer cualquiera de los dos. Aunque uno acabe hace 6 meses atrás, o no, 8 meses atrás, de quedar de otro. ¿Ok? Pero siempre es importante que cuando busquen así el número de ley 9342. Este es el nuevo Código Procesal Civil y fue emitido en el 2015, pero entró a regir el 8 de octubre del 2018. ¿Ok? Estos son algunos de los cambios importantes del nuevo Código Procesal Civil. Resulta ser que dentro
de los cambios importantes se da una modificación en la estructura de los despachos civiles. Si bien es cierto, yo les estaba mencionando a ustedes anteriormente que existían dos juzgados especializados, el de cobro judicial y el de monitorios arrendaticios. Resulta ser que antes de la entrada en vigencia de este Código Procesal Civil existía un juzgado civil de mayor cuantía y un juzgado civil de menor cuantía. Ahora, con este nuevo Código Procesal, solamente existe un juzgado civil y un tribunal colegiado de primera instancia civil. ¿Ok? Y viene a distribuir diferente el trabajo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se da también especialización de la materia. Recuerden que el Código Procesal Civil solamente va a conocer los procesos civiles y comerciales, nada más. El aprovechamiento tecnológico y la estructura sistemática. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora inclusive los expedientes son digitales. Ahora usted va y presenta cualquier tipo de proceso en el área civil y lo que hacen es que lo escanean y le dan a usted un sello de recibido, un documento físico que usted llevaba para poder usted tener un respaldo de lo que está presentando. Y ya después de ahí, teniendo el número de expediente y todo, ya usted cualquier gestión puede hacerla, inclusive desde la plataforma del Poder Judicial, que se llama gestión en línea. Ya usted puede mandar escritos, mandar pruebas, mandar cambios de señalamiento, etcétera, etcétera. Cualquier gestión. La terminología clara y sencilla ahora prácticamente es requisito. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el derecho, si ustedes ya lo han visto en algunos cursos y lo van a ver en cursos venideros, resulta ser que el derecho viene de la antigua Roma. Entonces, muchísimas de las palabras utilizadas en el derecho son en latín. De hecho, la palabra ius es ley y se utiliza muchísimo en derecho romano, en la historia del derecho, y además. Pero resulta ser que el proceso civil no deja de ser también algo que obviamente tiene aplicación de mucho término técnico en latín. Y antes de este código, resulta ser que no existía la oralidad en los procesos civiles. Usted era un abogado de escritorio, todo lo hacía escrito y lo enviaba. Como anécdota, obviamente cualquier tipo de anécdota y cualquier tipo de comentario que se haga dentro de la anécdota, porque no es algo inventado, es algo real, pero para fines didácticos no tiene ningún problema, se puede utilizar. Nosotros en la oficina, contaba a mi papá, que era el fundador de la oficina, como chiste de abogados, porque todos tenemos en nuestras profesiones chistes de cosas, sucesos que han pasado, ¿verdad? Él decía que una vez estaba en un juicio civil en el que un señor tenía un incumplimiento contractual con otro señor, ¿verdad? Un negocio que estaban haciendo y una propiedad que estaban comprando. Y que resulta ser que cuando están ahí en los tribunales, el juez civil les pregunta a las partes, porque muchas veces los abogados pueden hablar por las partes, pero en muchas oportunidades le corresponde a la parte hablar de viva voz y dar su opinión respecto de algo. Les preguntan a ambas partes en el proceso, que si estaban dispuestos a someterse a un careo. Y resulta ser que el señor que representaba a mi papá, que si bien es cierto, era un señor con capacidad económica bastante grande, era un señor que no había terminado su escuela, pero que era una mente para los negocios, un señor muy trabajador y demás. Y dice que cuando le preguntan eso al señor, el señor se vuelve y le dice al juez: vea, señor licenciado, yo muy bueno para los pichazos no soy, pero yo me animo. Vean qué folclórica su forma de responder, porque no está entendiendo tan siquiera ni qué es un careo. O sea, es un término jurídico técnico que nunca nadie le explicó. ¿Por qué mejor no le dijo, vea, vamos a hacer una confrontación en la que usted va a poner a la persona frente a usted
y usted le va a hacer una serie de preguntas y él va a tener que responder de frente a usted. Eso es un careo, es poner cara a cara a una persona. Ay, entonces, precisamente para evitar situaciones jocosas como estas, o malas interpretaciones, porque al final de cuentas recuerden que el proceso es de las partes. Es que el proceso no es de los abogados ni del juez. Los procesos judiciales son de las partes que intervienen. Quienes tienen que entender lo que está sucediendo son ellos. Quienes tienen que resolver el conflicto que suscita entre ellos son ellos mismos. Entonces, la terminología clara y sencilla ahora es un requisito. Y usted va a ver utilizando a los abogados que intervienen y a los jueces y todo como si estuvieran sentados en una mesa tomando café con un amigo. El término que uno utiliza. Si uno tiene que decir algo que un costarriqueñismo, lo que sea, no sé, apear un palo, ejemplo, para que la persona entienda, en vez de decir cortar el palo o diseccionar el palo, ¿sí me entiende? El árbol, ¿verdad? O sea, cuestiones, utilizar términos que es lo que nosotros utilizamos el día a día, que todas las personas entienden y conocen. ¿Ok? También se habla de uno de los cambios importantes, la simplificación normativa, ¿verdad? Porque inclusive el Código Procesal del 89 tiene 1200 y resto de artículos. Este Código Procesal Civil nuevo tiene 190, creo, si mal no recuerdo, 189, por ahí. Eh, la oralidad en todos los procesos. Esto es súper novedoso, en los procesos civiles no existía la oralidad. La flexibilidad e instrumentalidad procesal, ¿okay? La simplificación en los procedimientos, ¿verdad? También la racionalidad de los medios de impugnación. Antes se presentaban recursos de revocatoria con apelación en subsidio por todo. Ahora, solo algunos actos tienen la posibilidad de que se le presenten recursos. La modernización del sistema probatorio, obviamente, pues porque ahora usted puede presentar desde fotos, videos, hasta conversaciones en plataformas digitales como Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿okay? Que eran cosas, pues obviamente, que en su momento no existían ni se pensaban inclusive. Ok. Para poder terminar de entender esto que les estoy mencionando, tanto en materia civil como en materia penal, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles algo dentro de la organización del Poder Judicial que me interesa que entiendan para que puedan terminar de comprender las materias como tal. El Poder Judicial, obviamente, que es el que tiene la obligación de hacer respetar las leyes y de administrar la justicia. Yo creo que ya eso lo hemos venido conociendo desde que se da la creación del Poder Judicial. Se dirige por directrices, por la ley orgánica, en este caso la que está actualmente vigente es la 7333, que es la del 5 de mayo de 1993. Obviamente que el Poder Judicial únicamente está sometido a la Constitución Política y a la ley, únicamente. ¿Okay? No depende de ningún otro poder ni está sometida a absolutamente nadie más. Se organiza por principios, ¿verdad? El Poder Judicial se organiza o se estructura o se desarrolla sobre una plataforma de principios. Entonces, cuando hablamos de principios, podemos inclusive entender muchos que en algunas oportunidades tal vez hemos escuchado, pero tal vez no sabemos qué significa. Ejemplo, el derecho de audiencia. Compañerita Rachel, ¿usted sabe qué es el derecho de audiencia? Profe, creo que es que todos tenemos el derecho de tener una ay, audiencia por el Sí, delito que hacemos o lo que estamos acusados. excelente, muchas gracias. Sí. El término correcto, está bien lo que digo, pero vamos a cambiar solo una palabra. Tenemos el derecho a ser escuchados. Cuando se me da audiencia, es cuando se me da la oportunidad de hablar.
la oportunidad de dar mi versión de los hechos. Eso es derecho de audiencia. ¿Ok? También tenemos el derecho de defensa, que como su palabra lo dice, pues es el derecho que tenemos todas las personas que intervinemos en un proceso judicial de tener una representación. ¿Ok? También hay principios como el de igualdad y de lealtad procesal. De igualdad, primeramente porque todos somos iguales ante la ley. No es que porque unos tienen más plata o menos plata o son negros o blancos o hombres o mujeres van a tener un trato diferente. La ley es igual para todos. Obviamente con sus excepciones de corrupción de cuello blanco, pero veamos, en buena teoría es igual para todos. ¿Ok? A ser juzgados por tribunales imparciales e independientes. ¿Ok? Esto a través de un principio de objetividad. Los tribunales de justicia o los señores juzgadores en nuestro país, señores y señoras, por supuesto, deben ser imparciales. ¿Ok? Esto quiere decir objetivos. Analizar ambas posiciones. ¿Ok? Y pues obviamente hacer juzgados por juicios competentes mediante procedimientos preestablecidos. Esto es a través de un principio de legalidad, ¿verdad? En el que se establece cuál va a ser el proceso y a través de los códigos procesales cuáles van a ser los procedimientos que conforman este proceso. ¿Okay? Este es el organigrama del Poder Judicial. Este cuadrito, pues es fundamental que se lo aprendan. Obviamente que esto es, o sea, bastaba más decirlo, pero bueno, esto es obviamente una pregunta de examen, por supuesto. Que ustedes puedan determinar cuáles son los tres ámbitos dentro del organigrama del Poder Judicial. El Poder Judicial, obviamente, que se compone desde su cúspide, por la Corte Suprema de Justicia, y viene bajando. Inclusive se van a encontrar la Secretaría de la Corte, y ya después se divide en estas plataformas que serían los tres ámbitos que me interesa que lo que al menos se aprendan de este organigrama sean estos tres ámbitos. ¿Okay? Tenemos un ámbito jurisdiccional. Cuando hablamos de jurisdicción, es de aplicación de la ley, aplicación del derecho, para que no se les olvide. Jurisdicción, ámbito jurisdiccional. De arriba para abajo, salas, tribunales, juzgados, centros de conciliación del Poder Judicial y centros de intervención de las comunicaciones. Por su parte, el ámbito auxiliar de justicia, o sea, auxiliar es porque le presta colaboración, le ayuda a la justicia, son el Ministerio Público, la Defensa Pública, el organismo de investigación judicial, la Escuela Judicial, que es la que brinda capacitaciones a toda la Corte, ¿verdad? Y el digesto de jurisprudencia. El digesto de jurisprudencia es la recopilación de todas las resoluciones emitidas tanto por tribunales de nuestro país, juzgados y salas, inclusive. ¿Eh? Y el ámbito administrativo está compuesto como por 16, más o menos, órganos. Sin embargo, solamente mencioné aquí 7. Eventualmente, cuando estén estudiando, si ustedes quieren no aprenderse estos, aprender estos otros, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Pero veamos, podemos estar hablando de la dirección de planificación, de la dirección ejecutiva, de la Secretaría de la Corte, de la Unidad de Control Interno, de la Dirección Jurídica, de la Contraloría de Servicios y del Consejo de Administración. ¿Sí? Por su parte, el artículo 49, perdón, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuáles son las materias para cada una de las salas. Esto para que todos los compañeros que responden salas tengan la información más a mano, o sea, cuál artículo tengo que ir a buscar, ¿verdad? Directamente el 49 de la Ley Orgánica. La sala primera es popularmente conocida como la sala civil. Va a conocer materia civil, mercantil, agraria y contencioso administrativo. Estas cuatro ramas del derecho, si tienen que llegar por disposición de ley a interponérseles un recurso extraordinario de casación, le corresponde a la sala primera.
¿Ok? Por su parte, la sala segunda es conocida como la sala de lo social. ¿Por qué? Porque conoce materia de familia, materia laboral y conoce dos materias que le pertenecen a la materia civil, pero que por una cuestión de carga laboral se le pasan a la sala segunda para que sea ella quien los conoce. Y serían procesos sucesorios y juicios universales. Compañerita Valerie, ¿usted sabe qué son procesos sucesorios? No, profe, la verdad. Excelente, no hay problema. Compañerita Zaida, ¿usted sabe qué son procesos sucesorios? Como que han sucedido sucesorios, no sé, bueno, según, no sé, algo así como sucesorios, No, no sé, pero está no. bien. No es eso, pero está bien. La idea es Sí. que primeramente que participemos y después que aprendamos. Esa es la idea. Los procesos sucesorios, compañeras y compañeros, son los procesos que se inician cuando una persona fallece y no ha dejado la distribución de sus bienes realizada antes del deceso. La persona que fallece en los procesos sucesorios es conocido como el causante. ¿Ok? Y lo que se pretende, no pensaríamos que esto perfectamente le podría pertenecer a materia de familia, pero no le pertenece a materia de familia, porque estamos hablando de la posesión de bienes de una persona. ¿Ok? Y la posesión de bienes, obviamente, de materia civil. ¿Ok? Ok, excelente, Juan Pablo. De hecho, pues obviamente es un proceso un tanto engorroso, por supuesto, es un proceso hasta cansado y bueno, yo no sé qué experiencia pues podrá tener el compañero, pero es uno de los procesos más caros que hay, porque resulta ser que los bienes en un proceso sucesorio deben de cuantificarse, o deben de establecerse con un perito que debe establecer los valores reales que tienen los bienes. Obviamente nosotros sabemos, menos nosotros los ticos, se los digo porque este es mi trabajo día con día. Si nosotros tenemos que pagar el impuesto a la municipalidad, el valor fiscal de mi propiedad, si acaso es lo menos que le puedan poner ahí, 1 millón de pesos, digamos, si es lo mínimo que me dejan poner. Pero si es en razón de vender, la propiedad puede valer 100, 200 millones. Entonces, esto es algo que nos perjudica a nosotros eventualmente cuando nos enfrentamos a un proceso de estos. Correcto, compañeros de ahí, esto es un proceso de mutual, que era lo que se utilizaba. Es un término popular, en realidad no es el término correcto es un proceso sucesorio, pero sí es llamado comúnmente como la mutual. Correcto. Vamos a ver. Obviamente que tenemos que saber, compañeros y compañeras, que si uno supiera cuándo le va a tocar, generalmente uno arregla las cosas. Pero lastimosamente no sabemos cuándo nos va a tocar partir. El sabio de mi padre decía cuando estaba vivo que para morirse lo único que hay que hacer es estar vivo. No es lo único. Y que es lo único que uno tiene fijo en esta vida. La muerte. Va a llegar en algún momento. Entonces, resulta ser que a veces a usted le da la oportunidad en la vida de poder arreglar las cosas antes, pero a veces no le da la posibilidad. ¿Ok? Y a veces la gente cree que gestionando un testamento va a arreglar el problema. Y como dice un cliente mío, sí y no. Sí, porque viene a resolverle a las partes, a los herederos, la forma en la que el causante quería distribuir sus bienes. Pero no, porque no se quita el tener que pasar por un proceso sucesor.
Entonces, a veces la gente dice, no, pero yo dejé todo. Y yo dejé el testamento y ya más que eso. Y es que es una pues, mala práctica, pues obviamente porque no le dicen, mira, el 20% aproximadamente, el valor real de los bienes es lo que a usted le va a costar un proceso sucesorio. Y si estamos hablando de que las dos, tres cositas que tiene la persona que falleció suman 100 millones, y usted va a tener que costar, le va a tener que costar 20 millones de colones ese proceso sucesorio. ¿Verdad? No, con el proceso sucesorio no se evita el, con el testamento no se evita el proceso sucesorio. Lo único que hace es que distribuye las cosas como la persona quería. ¿Ok? Hay forma de evitarlo, pero vamos a ver. Yo lo que les recomiendo ya a las personas, bueno, obviamente cuando hay posibilidad de hacerlo, qué sé yo, que ya las personas están muy mayores o que están con una enfermedad que posiblemente pueda ser terminal y que le da un chancecito de arreglar las cosas. Es que yo les digo, vea, si usted no tiene la necesidad de vender, traspásele a sus hijos o a la persona que usted quiera la propiedad y reserve el derecho de usufructo. El reservarse el derecho de usufructo, como la palabra lo dice, usufructo es uso y disfrute. Entonces, si yo soy el usufructuario de mi casa, ejemplo, yo estoy mayor o estoy enfermo y yo sé que me voy a morir, y yo me voy a asegurar nada más de que mi hijo me saque de mi casa. O que ni mi hijo ni nadie, ¿verdad? Me pueda sacar de mi casa. Entonces yo soy el usufructuario. El que puedo usarlo y el que puedo disfrutar. Inclusive, si yo no vivo en la casa, no importa, yo puedo irme a vivir a otro lado y alquilar la casa. Y, y el dinero que reciba de ese alquiler es mío, porque yo soy el usufructuario. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo generalmente les recomiendo a mis clientes cuando tienen una posición de estas, en las que si podemos arreglar esto, a veces, digámosle que todo tiene que ver en la viña del Señor. O sea, hay hijos que son agradecidos, hay hijos que no son muy agradecidos. Y cuando nos enfrentamos frente a hijos que no son muy agradecidos, a veces dicen, no, mi tata, ya usted me dio esta vara y a mí qué me importa si usted está necesitando plata. Usted no lo va a vender porque se va a gastar la plata, usted no me va a dejar entonces nada de mí. ¿Entienden? Y esto yo siento que es un poco cruel porque yo siento que el estigma o la imposición social que se nos ha puesto a nosotros es creer que estamos en la obligación de dejarle a nuestros hijos algo y a que nuestros hijos creen que nosotros los papás estamos en la obligación de dejarles algo. Si uno se pone a ser consciente de muchas cosas, muchas personas en este mundo ni se ponen a estudiar, ni se realizan profesionalmente, ni quieren salir a hacer algo más, esperando toda una vida, una herencia, que no saben cuándo les va a llegar, si es que les llega. A veces uno dice, mira, mi papá está muy viejito, este man en cualquier momento se muere, ¿para qué yo me voy a estar calentando la boca? Si ahí tiene algo, ahí me deja. Y a veces el Señor dura hasta 100 años y más bien el que se muere primero es el hijo, sin haber hecho nada, esperando algo que no sabía si le iba a llegar en su momento. Entonces, esto es algo que si nosotros somos conscientes, si nosotros creemos que si yo hice algo, el que se lo debería gastar soy yo. Si eventualmente quiero dejarle algo a alguien en específico, ¿verdad? Pero bueno, eso es un criterio mío. Ya ustedes posiblemente harán sus propios criterios y justamente por eso es que están estudiando esta profesión que nos da la posibilidad de formar nuestro criterio con un respaldo jurídico. ¿Ok? Por su parte también tenemos lo que son juicios universales. Compañerita Mariana, ¿usted sabe qué son juicios universales? ¿Ha escuchado esa palabra alguna vez? La verdad no, profe. Y si la escuché, no me acuerdo. Sí, no hay problema. Compañerita Siuli, ¿usted ha escuchado o sabe qué son juicios universales? No, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Esto, obviamente, solamente si ustedes están en contacto con algo que tenga que ver con derecho, ya van a llegar rápidamente a que es un juicio universal. Si no, pues no le van a llegar porque no es una palabra muy común de escuchar. ¿Sí? Cuando hablamos de juicios universales, son los
procesos judiciales que nosotros conocemos como quiebras o insolvencias. ¿Ok? Cuando una persona no tiene los medios económicos para pagar deudas que adquirió. Entiéndase con créditos, entiéndase con empleados, ¿verdad? Entonces se declara en quiebra y que sea un juez de la República el que con lo que tiene su nombre empiece a pagar hasta ver hasta dónde llega. ¿Ok? Por su parte, la sala tercera, como les venía comentando anteriormente, es la sala conocida como la sala de lo penal. Va a conocer penal de adultos, penal juvenil y lo que sería la ejecución de la sentencia. ¿Ok? Estas tres primeras salas, pues por supuesto que conocen únicamente recursos de casación y procedimientos de revisión, porque la sala constitucional no conoce ni recursos de casación ni procedimientos de revisión. Compañerita Patricia. Profe, como una consulta, cuando una empresa se da en quiebra y los empleados, todos los que laboraban para esa empresa, hacen la demanda y demás porque son extranjeros, pero si visitan Costa Rica y ganan la sentencia, ganan el caso, el proceso, ¿qué pasa entonces? Dígame, ¿cómo queda la persona, el funcionario? No sé si me explico. Pues obviamente lo que tienen que hacer es cobrarlo o ejecutar la sentencia como tal, ¿verdad? O me Y si imagino que no lo se puede tramitaron, cobrar, es que ahí es donde entra se un archiva. margen, entre un margen que se llama incobrables. Pero recuerde que esto se tiene que iniciar. Vamos a ver, en nuestro país, si una sentencia no se ejecuta en un plazo determinado, usted pierde su derecho, prescribe, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, como ustedes lo van a ver más adelante, tal vez en mi curso no, pero en otros cursos más adelante ustedes lo van a ver, de que hay procedimientos dentro del proceso que interrumpen la prescripción. Una vez que usted presentó el proceso, automáticamente interrumpe la prescripción. Y si usted está eventualmente haciendo gestiones, aunque sea de cambio de lugar de notificaciones y demás en el proceso, no le van a archivar el expediente tampoco. Entonces, ahora, sí, obviamente usted podría toparse con la situación de que usted presenta un proceso de ejecución de sentencia y la persona no tiene nada. Y ahí eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el proceso queda ahí en pendiente para que esa persona nunca más en la vida pueda llegar a tener en Costa Rica, al menos, nada a nombre de él, ni cuentas de banco, ni propiedades, ni vehículos, ni estar asegurado en planilla, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque automáticamente le caería el embargo. ¿Okay? Ok, por su parte, la sala constitucional es una sala que obviamente se va a encargar directamente del principio de supremacía constitucional. La única forma de acceder a la sala constitucional es a través de algunos tipos de recursos, como sería el recurso de habeas corpus, que viene del latín cuerpo libre, ¿ok? Habeas corpus. Recurso de amparo, que es lo que nosotros conocemos popularmente como el salacuartazo, ¿ok? Es el recurso que protege nuestros derechos y libertades constitucionales que no son protegidos por el habeas corpus, que el habeas corpus es el que protege mi derecho al libre tránsito. La acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que se interpone cuando existe una colisión entre alguna norma, ley o tratado contra un articulado de la Constitución política. ¿Okay? La consulta legislativa y judicial se da mucho en ámbitos de jurisdicción, en los tribunales de justicia o inclusive en la Asamblea Legislativa, cuando se está legislando para poder determinar si alguna norma es contraria a la Constitución política. O sea, alguna resolución que se vaya a emitir es contraria a la Constitución política. ¿Verdad? Entonces se hace una consulta. De hecho, las comisiones que se crean a veces cuando hay tratados internacionales con nuestro país, generalmente le hacen la consulta a la sala constitucional para ver si alguna norma no colisiona con la Constitución y la protección al derecho de respuesta. Ok. Vamos a cerrar el paréntesis, eso que ocupaba que ustedes conocieran para poder terminar la idea
de lo que es materia civil. En lo que corresponde a materia civil, y es bastante importante esto para que le presten atención, y obviamente a las compañeras que les corresponde civil, Melanie y Hilary, es importante que presten bastante atención acá, porque aquí, pues obviamente se les va a estar dando un poco de información importante para ustedes en su trabajo. En lo que corresponde a materia civil, lo resuelto por los juzgados solamente tiene apelación. Por los juzgados civiles, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos tipos de procesos que se presentan en los juzgados civiles? Bueno, los procesos ordinarios de menor cuantía, los sumarios, monitorios, sucesorios, procesos de ejecución de sentencias, interdictos, procesos de actividad judicial no contenciosa. Estos son algunos de los tipos de procesos que se conocen en el juzgado civil. Estos procesos no tienen acceso a casación. ¿Okay? Los procesos que se tramitan en un juzgado civil no tienen acceso a casación. Por disposición del nuevo Código Procesal Civil, que es la Ley 9342, se elimina la existencia de juzgados de menor cuantía, como ya les mencioné. Se establecen solamente los juzgados civiles, que conocen los procesos que ya les mencioné, y los tribunales colegiados de primera instancia civil, que van a conocer los procesos ordinarios de mayor cuantía y los de cuantía inestimable. ¿Okay? Es importante que en materia civil, con la introducción de la Ley 9342, ya no se llaman jueces civiles, sino que se llaman tribunales. Un tribunal unipersonal, que son los que van a conocer los procesos en los juzgados civiles, y un tribunal colegiado, que es lo que van a conocer los procesos en los tribunales colegiados de primera instancia. Esto es algo que les va a funcionar a todos. Voy a dar por adelantado para que lo vayan estudiando y lo vayan entendiendo desde ya, que es la competencia objetiva. Resulta ser que la competencia objetiva está compuesta por tres elementos: materia, territorio y marco. Materia, para poder determinar que un proceso de familia no lo voy a presentar en un juzgado oral, ¿sí? O un proceso penal lo voy a presentar en un juzgado civil. Territorio, porque se debe ajustar al lugar territorial donde se debe tramitar. Si fue un delito penal, en el lugar donde se cometió el delito. Si es un proceso agrario, en el lugar donde se encuentra ubicada la propiedad. Si es un proceso civil, en el lugar donde se encuentra ubicada la propiedad también. Y cuantía, la cuantía es lo que nosotros conocemos como la pretensión que nosotros tenemos. La cuantía no es una media de un proceso, sino es las mismas partes. Si yo contraté con Juan Pablo, vamos a ver lo que está diciendo el compañero que estaba tramitando un proceso sucesorio. Él contrató conmigo un proceso sucesorio y yo le cobré X cantidad. Si él cree que me pagó por algo que me hice o que para arreglar lo que yo hice tiene que pagar una cantidad de dinero adicional, esa pretensión que él tiene es lo que vamos a muchos a denominar como la cuantía. Él puede decir, mira, yo con todo esto que sucedió con Juanca, la pretensión mía son 6 millones de colones. Entonces automáticamente de ahí tenemos la cuantía de ese proceso. Y ahí es donde se determina, según directrices de la Corte Suprema de Justicia, resulta ser que para materia civil, hasta 3 millones es la cuantía para hablar de procesos ordinarios de menor cuantía. Y de 3 millones, un colón para arriba, son los procesos ordinarios de mayor cuantía. ¿Ok? Y en materia laboral, por su parte, estamos a 15 millones. Hasta 15 millones es menor cuantía y de 15 millones, un colón para arriba es mayor cuantía. ¿Ok? Por su parte, ya para ir finalizando con todo eso, vamos a hablar un poquito de la Sala Constitucional. Ya terminamos la parte civil. La Sala Constitucional, rápidamente, es la encargada de proteger y conservar el principio de supremacía constitucional. Esto, pues, los compañeros lo van a desarrollar. Creo que no van a tener ningún problema en desarrollarlo de la manera correcta, sin ningún problema. Y lo que quiere decir, a grosso modo, por supuesto,
es que ninguna norma, tratado, reglamento o ley de nuestro ordenamiento jurídico puede ser más importante que la Constitución. Esto es lo que quiere decir resumidamente el término supremacía constitucional. Su principal función es de conocer y resolver asuntos de materia constitucional. Integración y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Como ya lo veníamos hablando, está conformado por 22 magistrados propietarios, 37 suplentes, recordemos el cuadrito que estuvimos viendo. La Corte se va a reunir en sesiones ordinarias, el primer lunes de cada mes, y en sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por el presidente de la Corte, por supuesto, o cuando al menos 7 magistrados propietarios soliciten esta sesión extraordinaria. El quórum, por su parte, para reunirse válidamente es de 15 magistrados propietarios. Quórum es la afluencia mínima. ¿Ok? El conglomerado mínimo, la cantidad de personas mínimas que yo necesito para poder hacer algo. ¿Ok? En este caso, el quórum es de 15 magistrados propietarios. Los tipos de sesiones: públicas, privadas, ordinarias y extraordinarias. ¿Cuánto duran en sus cargos los magistrados? Bueno, pues los propietarios, 8 años, y los suplentes, 4. Por último, los requisitos para ser magistrado. A la hora de estudiar, tengan cuidado cuando estamos hablando para los requisitos. Recuerden que ya hemos hablado a nivel histórico de algunos requisitos, que no son los mismos estos que estamos viendo. Sin embargo, lo que les quiero que tengan cuidado, aparte de eso, es que sepan también que el primer y el último requisito pues no lleva un orden, puede ser cualquiera, la distribución no importa, el orden no altera el producto. Vean que el primero y el último, en este recuadro que yo les estoy enseñando a ustedes, son bastante grandes. Entonces, vamos a ver, no es que tengan muchas cosas que aprenderse, sino como que al ser una estrofa un poquito más grande que los demás, creemos que cuando estamos diciendo ese requisito, estamos diciendo 2 o inclusive 3 requisitos, y es solamente uno. ¿Ok? Ser costarricense por nacimiento o naturalización, con domicilio en el país no menor de 10 años. Y está haciendo una excepción también. Sin embargo, el presidente de la Corte debe ser costarricense por nacimiento. Entonces, para fines de examen, profe, ser costarricense por nacimiento o naturalizado con domicilio de 10 años en el país. Punto. Concreto. Y yo le pregunto, bueno, ¿y el presidente? Ah, no, el presidente sí tiene que ser nacido en Costa Rica. Otro requisito, ser un ciudadano en ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver. Compañerita Leslie, ¿usted sabe qué es ser un ciudadano en ejercicio? Compañera Leslie, ¿estás por ahí? Aquí estoy, profe, es que estoy teniendo problemas ahí con el internet, por eso no tengo la cámara prendida. Ok. ¿Usted sabe qué es ser un Eh, ciudadano en ejercicio? Un ciudadano en ejercicio. Ujú. De saber no, pero no sé, por cómo suena, siento que ya es ser una persona, digamos que, ¿cómo se puede decir? Eh, este, ya no, profe, para no batearle, no sé, o sea, simplemente como ser un ciudadano normal, digamos, no sé. Ok, está bien, gracias. Compañero Abraham, ¿usted sabe qué es ser un ciudadano en ejercicio? Podría equivocarme en la definición correcta, pero yo puedo interpretar a mi criterio que esté ejerciendo, pienso yo, en algún tipo como algún trabajo o aportando a la nación o al país, estar trabajando. Eso es mi criterio como un ciudadano en ejercicio. No sé si sea Este, correcto o esté equivocado. ujú. El ser un ciudadano en ejercicio es que ejerza la ciudadanía.
O sea, que sea una persona que tenga un domicilio en el país, que sea conocido, vamos, que usted llega al barrio, mira, sí, claro, en aquella casa ya vive Juan Carlos. Que tenga un domicilio electoral, que salga a votar, que tenga inclusive, que pague sus impuestos, que tenga servicios públicos a su nombre. Eso es ser un ciudadano en ejercicio. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos, a veces hasta por una limitación de edad, no son ciudadanos en ejercicio. Vamos, como un menor de edad no puede votar porque eventualmente todavía no tiene capacidad jurídica para poder hacerlo. ¿Ok? Es correcto que ejerza sus deberes y derechos ciudadanos, correcto. Ok. Por su parte, también tenemos otro requisito que se llama pertenecer al Estado seglar. Resulta ser que a nivel constitucional en nuestro país, uno de los 5 poderes de la República, recuerden que uno es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Otro es la prensa, que es un poder de la República, aunque no lo queramos. Y otro, el quinto poder, obviamente estos dos últimos no están establecidos como poderes, pero obviamente es algo que tiene fuerza en nuestro país. Y el quinto poder es la Iglesia Católica. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica es la única que está reconocida a nivel constitucional. Entonces, el pertenecer a un Estado seglar quiere decir que la persona que ostente o que quiera participar como magistrado, correcto, compañero Juan Pablo, no puede pertenecer a la Iglesia Católica. No puede pertenecer al clero, no puede ser ni monaguillo, ni sacerdote, ni padre, ni cura, ni etcétera, monja, etcétera. ¿Okay? No puede pertenecer a la estructura de la Iglesia Católica. ¿Ok? Otro requisito, ser mayor de 35 años. Y por último, poseer un título de abogado debidamente acreditado en Costa Rica. Esto con un ejercicio profesional de 10 años, si es de manera privada, y si es funcionario judicial, con práctica judicial, por supuesto, 5 años al menos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, consultas respecto de esto? Profe, ¿por qué no puede pertenecer a la iglesia? Porque es la única que es reconocida dentro de nuestra constitución política y eventualmente tiene beneficios estatales. ¿Ok? Ok, profe. ¿Algo más? Con todo gusto. No, 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 o sea, su credo Profe, yo, religioso es algo diferente, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada que ver. Ujú. eh, ¿cómo hacen para elegir a los magistrados? Porque yo me imagino que deben de presentar muchas solicitudes, pero ¿a quiénes eligen, digamos? ¿Cómo se hace para elegir a los que están? Bueno, yo creo que esto más que todo es por una cuestión de trayectoria, ¿verdad? O sea, los atestados de una persona, el currículum de una persona es el que habla por una persona. Entonces no es lo mismo que vayan a contratar a Juan Carlos Céspedes Cedeño, que acaba de graduarse de abogado, a contratar a Juan Pablo Araya Mora, que tiene 25 años de ser abogado, 3 maestrías, fue juez de la República durante 15 años, etcétera, ¿me entiende? Eso es lo que viene a ser a nivel de postulantes lo que tiene más peso, es la experiencia que pueda tener. Profe, ¿y los cambian a ellos, a todos, o ellos se siguen ahí, digamos, aunque pasen 4 años, 5 años, 8 años, siguen Eh, postulándose en el puesto? Recuerden que los propietarios es por 8 años y los suplentes por 4. Generalmente, el mayor cargo que uno profesionalmente hablando en la carrera de Derecho puede alcanzar es el magistrado.
Entonces, eso es como llegar y tocar el cielo, digamos, ser un dios del Olimpo, le decimos nosotros de manera vacilona al ser magistrado, ser un dios del Olimpo, porque es el más grande de todos. ¿Ok? Muy posiblemente la gente no busca dinero. De hecho, ustedes se ponen a ver el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ese chaval no necesita ser presidente de Estados Unidos para hacer plata. Él ya tiene mucha plata e inclusive eso lo saca de esos negocios donde puede hacer más plata. A veces es una cuestión de poder. Y ser magistrado es una posición de poder. Entonces, casi siempre los magistrados en nuestro país son vitalicios. O sea, 8 años se los vuelven a reelegir y 8 años se los vuelven a reelegir. O sea, casi que si no lo sacan con los pies por delante, es porque ya están enfermos y renuncian y ya no quieren. ¿Entienden? Pero vamos, o sea, por lo menos los años que yo tengo de estar acá, yo lo he visto de esta manera así. O sea, los años que tengo de trabajar, de estar en contacto con esto, siempre se reeligen los magistrados. Nunca he visto que... Es más, solamente una oportunidad al licenciado Fernando Cruz no lo quisieron reelegir y fue un burumbum hasta que lo tuvieron que incorporar nuevamente. Ok, chicos, vean, ya estamos al borde de la hora. Vamos a finalizar la clase acá.